muy buenos días a todos de nueva cuenta. Bienvenidos en nombre de la Universidad Autónoma de Occidente, de la Red de Radios Universitarias de México, a través de la dirección de Radio UADO. Continuamos con nuestro segundo día de actividades correspondientes al 10º encuentro de la Red de Radios Universitarias de México, uniendo voluntades, enlazando voces, proponiendo ideas. Antes de dar paso a la conferencia Internet, Telecom y Radiodifusión, los nuevos derechos a cargo del senador de la República, Javier Corral Jurado, me permito, senador, si me permite, por favor, igualmente participantes de esta ronda, saludar y presentarles al maestro Vicente López Portillo Tostado, ex rector de nuestra universidad, la Universidad Autónoma de Occidente. Maestro López Portillo, gracias por distinguirnos con su presencia en esta mañana. Bienvenido. Me permito leer a continuación, la semblanza curricular, parte de la semblanza curricular del senador Javier Corral Jurado. Ha sido reportero jefe de información, coordinador editorial y columnista en distintos medios de comunicación como el periódico El País. Su quehacer periodístico le ha merecido el premio Columna de Plata de la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez por artículo de fondo, Premio Estatal de Periodismo por la Asociación Estatal de Periodistas Chihuahuenses en el género Entrevista, Premio Nacional de Periodismo por el Club de Periodistas de México en la categoría de Artículo de Fondo. Transitó del periodismo a la política, actividad en la que participa desde los 16 años, incluso a los 26 años se convirtió en el presidente del Congreso de Chihuahua más joven de su historia. Ha sido 2 veces diputado federal y 3 veces senador de la República. De 2016 a 2021 fue gobernador del estado de Chihuahua, donde encabezó uno de los más importantes esfuerzos institucionales y colectivos en contra de la corrupción política y el pacto de impunidad. Es licenciado en Derecho y Ciencias Sociales. Ha sido académico en la UNAM, Tecnológico de Monterrey, Universidad Iberoamericana y Universidad Panamericana. Ponente de foros nacionales e internacionales, participó con la doctora Claudia Sheinbaum en el grupo Diálogos por la Transformación, coordinando el eje Gobierno Honesto y Combate a la Corrupción. Actualmente es senador de la República. Internet, Telecom y Radiodifusión, los nuevos derechos. Es el senador Javier Corral Jurado. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a participar en este 10º encuentro de la Red de Radios Universitarias de México. Quiero decirles que, de entrada, pues esta cita se convino desde hace casi 4 meses, porque fue desde junio cuando me invitaron. Todavía no estaba aprobado el dictamen de la nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Estaba aprobado el primer dictamen, ese que salió en 24 horas de las Comisiones Unidas en el Senado y que tanta preocupación provocó y produjo, pues sobre todo entre quienes conocen el funcionamiento y la operación de los servicios de radio, televisión y por supuesto del de telecomunicaciones. Y desde entonces, desde junio, yo confirmé mi presencia aquí, sin saber luego qué pasa en el transcurso del tiempo, porque a veces las citas se caen de un día para otro, ¿no? Pero en cuanto me dijeron que era en Mazatlán, dije, no, pues claro que sí. Pero no solo por eso. Cuando me dijeron pues que la Universidad Autónoma de Occidente era la sede de este encuentro, pues inmediatamente sentí el deber moral de hacerlo, porque yo tengo una deuda con la Universidad de Occidente. Aquí se ha mencionado la presencia de Vicente López Portillo, que fue rector de esta universidad cuando yo aquí terminé mi carrera de Derecho y Ciencias Sociales en la unidad de Los Mochis. Debo decirles que yo trunqué mi carrera en Derecho en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, porque a mí me llamaron a hora temprana las actividades políticas y entonces dejé inconclusa mi actividad universitaria. Estaba a punto de terminar mi carrera, me faltaba un semestre y debo decirles que no encontraba en ninguna universidad un programa que a mí me permitiera revalidar pues una buena parte de lo que yo ya había cursado. Aquí encontré en la Universidad de Occidente no solamente un programa que casi me reconoció el 70%, sino también encontré un ambiente muy acogedor. Yo terminé siendo alumno y profesor de la Universidad
en la unidad de Los Mochis, porque pues iba a mi curso propiamente de mi carrera, pero luego también daba algunas pláticas y conferencias sobre derecho a la información. Y hoy que estoy aquí, pues yo tengo para mí el grato recuerdo de un personaje que era alma y emoción universitaria, Isidoro Beltrán Verduzco, que era el jefe de la unidad de Los Mochis, y quien con yo hice una gran amistad, Vicente, como contigo y con otros muchos. Yo terminé siendo cuate de todos mis profes y de todos los directivos de la universidad, y qué bueno que aquí está Vicente. Entonces, pues no tenía manera de evadir estar aquí. Yo tengo un gran respeto por lo que la red significa. Yo creo que es un gran acierto la organización de la radio universitaria en nuestro país. Ese es un reto no solamente comunicacional, es un reto organizacional y político de la radiodifusión universitaria, porque juntos, organizados, estructurados, se pueden más cosas, hay más interlocución y por supuesto se hace valer el papel estratégico que la radiodifusión universitaria cumple no solamente en la formación de México, sino en la orientación social del país y de sus grandes problemas. Entonces, a mí me parece que este es un gran acierto que la red tenga ya un 10º encuentro, ¿no? Y bueno, pues que lo haga en Mazatlán, donde hasta un pobre se siente millonario, es una cosa maravillosa, porque yo soy orgullosamente pata salada, no sé si ustedes sepan que esta es como mi segunda tierra. Yo soy además orgulloso miembro del Club de Natación Playa Norte, y todos los años hago la travesía anual que hacen los mazatlecos en esta tierra. ¿Qué estamos mandando esto por señal abierta? ¿Así? ¿Es internet? Bien, bueno, pues ya le hemos hecho buena publicidad a Mazatlán. Pueden venir a Mazatlán, no es cierto todo lo que se dice de Mazatlán, aquí las cosas están muy tranquilas y la gente es muy, muy hospitalaria, muy generosa y cuida mucho a la gente que viene a visitarlos. Empiezo por decirles que la red tuvo, en voz de su presidenta, una postura y una posición muy importante y muy digna dentro de los conversatorios que se abrieron en el Senado de la República para corregir ese dictamen de nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión. Ustedes recordarán que convocamos a 5 conversatorios en donde participaron cerca de 100 ponentes de la industria de la radio y la televisión, también de la Red Nacional de Revisoras Educativas y Culturales del país, que agrupa casi a todos los sistemas de televisión pública de los estados, y obviamente organismos empresariales, académicos, especialistas, defensores de audiencias, académicos, y varios abogados de empresa vinculados fundamentalmente a los servicios de telecomunicaciones, porque la legislación y la reforma a esta legislación ha mantenido los dos grandes sectores unidos para seguir respondiendo al fenómeno tecnológico de la convergencia digital, que como todos ustedes saben, pues es una realidad que se anticipó hace 2 décadas. Nosotros previmos en la reforma a la Constitución allá por el 2012-2013 y luego lo desarrollamos en una legislación secundaria para reconocer el fenómeno tecnológico de imbricación entre plataformas de contenidos y medios de reproducción o de difusión o de radiodifusión de esos contenidos. Y por eso la legislación se mantiene en telecomunicaciones y radiodifusión. Debo decir que fruto de esos conversatorios, o bueno, un poquito antes para ubicarnos, ustedes recordarán que la iniciativa original traía varios errores y traía cosas que evidentemente constituían errores de la última versión, vamos a decirlo así, porque era imposible, así se lo dije yo a ella, pues que la presidenta de la República estuviera proponiendo una serie de cosas con las que yo ya sabía que ella jamás podría estar de acuerdo. Y lo digo con un conocimiento de causa, porque a mí me tocó conocer a nuestra hoy presidenta de México, a la doctora Claudia Sheinbaum, en la batalla contra la ley Televisa.
debo decirles que yo tuve la fortuna de conocer a Claudia Sheinbaum en el 2005, cuando ella tenía interés por conocer los contenidos de esa legislación, toda vez que pues varios salimos a combatir ese intento de agandalle, no solamente del espectro radioeléctrico, sino del regulador de las concesiones y también del fenómeno tecnológico de la digitalización, en donde se querían despachar con la cuchara grande. Bueno, aprovechando la transferencia analógica a lo digital, querían quedarse con todo el espectro que les sobraba para dar servicios de telecomunicación, pues nos opusimos a eso y fue una gran batalla. Por aquí me acaba de recordar un compañero que viene de la Ciudad de México, que juntos marchamos en aquella ocasión de la antigua sede del Senado en Xicoténcatl al Zócalo de la Ciudad de México para entregar lo que fue la acción de inconstitucionalidad contra la ley Televisa. Y yo tengo que recordar ahí a gente muy valiosa que nos acompañó en aquella batalla, entre ellos Carlos Monsiváis, que siempre estuvo con nosotros en todos estos temas. Yo conocí a la doctora a propósito de ese episodio. Ella tenía interés en saber qué trataba la ley Televisa y por lo tanto pues yo sabía cuáles eran parte de sus convicciones. Bueno, con esa certeza, pues yo fui uno de los que respingó de inmediato cuando se aprobó el dictamen, además en un fast track de 14, 16 horas, y lo que pude leer a vuelo de pájaro, por supuesto que no me gustaba nadita. Y entonces yo necesitaba que ella supiera lo que estaba pasando y puse un tuit con mucho cuidado, ¿no? Con un lenguaje con el que a veces se tienen que plantear las cosas en un ambiente de polarización, porque luego así le va a uno, ¿no? Hombre, te echan a todos los bots y en la torre. Entonces yo con mucho cuidado dije, a ver, aquí hay cosas muy preocupantes. Ahorita está la doctora, al frente de la Agencia de Transformación Digital está Merino, es un hombre íntegro, pero luego al rato ¿quién va a estar? ¿Y eso va a quedar en quién? Y ella se hizo eco de inmediato de esa preocupación y de otras. Y entonces yo, que ya me había jubilado de este tema hacía mucho tiempo, porque yo ya me había jubilado del tema de telecomunicaciones y radiodifusión, lo digo como es, yo me fui de candidato a gobernador de Chihuahua en el 2016 y ahí fueron ya mis últimos lances en el Congreso. La gubernatura pues me asumió en las responsabilidades propias de mi estado, incluso me desactualicé. Quiero decírselos como es, me desactualicé. Yo antes me sabía hasta la composición accionaria de Grupo Radio Fórmula y de MBS y de ASIR y de todos, ¿no? Y sabía los intríngulis de todas las empresas de televisión, sabía dónde Televisa estaba regresando repetidoras, en fin. Y cuando viene el problema, pues la presidenta me dice, bueno, tú que estás tan preocupado con este tema, te voy a pedir, ayúdame. Y entonces entré de bateador emergente para corregir el dictamen. Y a mí me parece muy importante comentar este proceso porque al Congreso le debe servir como lección. Cuando nos damos tiempo, cuando hacemos una pausa y cuando escuchamos al otro, y sobre todo al otro que es experto, al otro que es especialista, al criterio técnico, al que está operando el medio, al que está defendiendo a la audiencia, las cosas salen mejor. Y esta es una lección, digo yo, para todos los procesos legislativos en curso y por venir. Tenemos que estar siempre abiertos a la escucha y al diálogo y al intercambio de las ideas. Yo insisto mucho a mis compañeros porque, como ustedes saben, aunque yo no soy miembro de Morena, yo estoy adscrito al grupo parlamentario de Morena. Y yo insisto mucho en que tenemos y debemos estar siempre abiertos al diálogo y al intercambio. Porque una institución, un partido o un movimiento que se cree por sí solo definitivo, pues ahí está la ruta del fracaso. En la pretendida definitividad está el germen de todos los colapsos del poder. Cuando las instituciones se creen por sí mismas que las pueden todas, no las pueden todas. Y lo acabamos de demostrar y volver a comprobar en el tema del amparo, que tuvimos que reabrir el tema del amparo, las discusiones,
y a fuerza de dale y dale y dale para escuchar a los otros. Bueno, sucedió algo verdaderamente venturoso en la nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión. Primero, se incorporaron más de 100 cambios. Puedo volver a repetir la cifra, 100 cambios. Del dictamen original a lo que terminó, se incorporaron 100 cambios en aspectos claves, que incluso se habían cercenado en la iniciativa original, que restituimos, e incluso otros temas que recuperamos, como los derechos de las audiencias y el papel de los defensores de audiencia, que pasaron, ya no solamente fueron recuperados de la legislación del 2012 y 2013, que se cercenó en un acuerdo de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión con senadores del PAN y del PRI para echarlos abajo. Incluso hubo una acción de inconstitucionalidad contra esa acción legislativa. No solamente se recuperaron, sino que se fortaleció en este dictamen el papel del defensor de audiencia, porque estaba como una figura decorativa. Ahora se le da mayor fuerza, se le define más claramente la función, pero además la ley obliga a que por lo menos haya un defensor de audiencia por un medio o por grupo de medios, y no esa figura en la que un defensor de audiencia representaba toda la industria de la radio y la televisión en el país. O sea, el defensor de audiencia de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión era el defensor de audiencia de las 1.500 estaciones de radio particulares o concesionarias de uso comercial. Atajamos muchas de esas cosas. Entonces, fruto de ese diálogo, se logró recuperar cosas muy importantes y fortalecer aspectos muy importantes. Yo podría decir, por ejemplo, que la reforma no se trató de una nueva ley. Esto es muy importante advertirlo, porque sería tanto como desconocer la lucha y la batalla histórica que muchos de nosotros hemos dado desde que pudimos reformar el sexto y el séptimo constitucional para que la radiodifusión se considerara como un servicio público. Porque considerar a la radiodifusión y a las telecomunicaciones como servicio público es un cambio paradigmático en la concepción de esta estratégica actividad. Es que se consideraba como una actividad industrial. No sé si se acuerden de aquella vetusta ley de radio y televisión de 1960, que en su objeto decía que regulaba a la industria de la radio y la televisión. La industria. Fíjense, claro, es que esa ley la hicieron los radiodifusores privados. Y yo platiqué durante mucho tiempo con algunos de ellos. Incluso platiqué con uno de sus redactores, que después terminó siendo durante muchos años asesor en Radiorama, con Javier Pérez de Anda y con Adrián Pereda, y que él me dijo, nosotros la redactamos esa iniciativa. Y claro que tenía todo el sello empresarial de una visión empresarial y mercantil de la radiodifusión, porque querían dejar a la radio y a la televisión como un mero asunto de negocio, para justificar luego un solo carácter mercantil. Visión desde la que incluso embatieron y resistieron la reforma a los tiempos de Estado, a los tiempos que se otorga el Estado en radio y televisión. Por eso decía, regula una industria, ¿no? Entonces nosotros dijimos, no, la radio y la televisión y las telecomunicaciones son un servicio público. Y a partir de considerar servicio público, viene toda una estela y una ruta, porque un servicio público el Estado lo tiene que garantizar a toda la población. Porque el servicio público es innato a un derecho. Por eso se deriva el concepto servicio público en radio y televisión del derecho a la información como un derecho humano fundamental. Entonces, esta reforma no era una nueva ley, sino era una modernización y una actualización de la ley en materia de radio y televisión y telecomunicaciones, de la reforma que se hizo en el 2012. ¿Para hacer qué?
Primero, una adecuación que a mí no me gustaba tanto o no me gustó, lo debo decir como fue, porque además pues mi voto fue público. Yo me opuse a la desaparición de los órganos autónomos, es el único voto, bueno, yo he tenido algunos votos ahorita ya en contra, pero en lo general he votado junto con el grupo parlamentario de Morena, pero hay temas en los que yo me he separado, con los costos que eso significa dentro de un movimiento que es muy compacto y que a veces reclama una unidad que les he dicho a veces parece irracional esto, ¿no? Yo nunca he sido así. Además a mí pues me invitaron por lo que yo he sido, no por lo que no he sido, pues ni modo que ahora que venga aquí me comporte como una disciplina soviética, ¿no? Por encima de la razón y por abajo de la dignidad. Pues ese no soy yo, ¿no? Ese no soy yo. Yo soy una persona que he antepuesto valores y principios. Yo renuncié al PAN, al partido, pero yo no he renunciado ni a mis valores ni a mis principios. Yo los mantengo intactos y los voy a defender. Entonces yo me tuve que oponer a eso, yo lo consulto, lo platiqué con ella, además con la presidenta, le dije yo no puedo transitar en este tema, ¿por qué? Porque es un error eliminar las autonomías, sobre todo en materia de acceso a la información. A mí la que más me preocupó fue la del INAI, porque ese es un contrapeso fundamental para otras muchas cosas, hasta para lo que estamos haciendo en materia de seguridad pública e investigación policial, fundamental. Y entonces, afortunadamente, y ahí es donde yo digo que ella es ella, ¿no? Porque al final del día a mí ella me dijo, a ver, yo nunca te voy a pedir, nunca, que votes algo en contra de lo que tú crees. Eso me lo dijo en una reflexión y en una plática que tuvimos, y me dijo, y entiendo perfectamente tu posición en este tema, pero nosotros sí plebiscitamos los cambios sobre los órganos autónomos, y era cierto. Yo la escuché en algunas ocasiones cuando que la reforma judicial y que los órganos, las autonomías, y bueno, la gente refrendaba el tema en los mitines, yo la acompañé en algunos estados. Bueno, yo no pude acompañar la eliminación de los órganos autónomos, pero hoy es una realidad constitucional, desaparecieron, y por lo tanto había que generar una nueva ley para crear una nueva organización en materia de competencias y de facultades en la Administración Pública Federal, particularmente en el Ejecutivo. El tema es que la iniciativa planteaba que todo iba a estar en manos de una sola persona, el coordinador de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, y pues ese era un despropósito. Y con mucho respeto yo le planteé a la presidenta, le dije, oye, ¿en serio tú vas a regresarte incluso antes de Cofetel? Porque se estaba planteando casi un modelo anterior a Cofetel, en donde el secretario y la presidenta dicen por sí, quién sí es concesionario y quién no. Tú vas a entregar, a revocar, a renovar concesiones y permisos de radio y televisión. Y dijo ella, es lo último que quiero hacer. Esa fue su respuesta, ¿eh? Es lo último que yo quiero hacer. Claro que no. Bueno, pues entonces a modificar el diseño y creamos un nuevo órgano dentro de las posibilidades del nuevo régimen constitucional. Y teníamos dos posibilidades, un órgano descentralizado o un órgano desconcentrado. Y siendo la radio y la televisión un sector tan dinámico, y particularmente el de las telecomunicaciones, muy vinculado a una política de digitalización del gobierno, se optó por hacer un órgano desconcentrado y no descentralizado, como sí lo fue, por ejemplo, descentralizado el órgano antimonopolios, ¿sí? Que también se creó un órgano antimonopolios, porque venía originalmente la iniciativa con que esta coordinación digital iba a regular no solo el servicio de radiodifusión y telecomunicaciones, o de radiodifusión, también en materia de competencia económica de ambos sectores. No, decían, pues esto es un violatorio del TEMEC, pero además un diseño así, y entonces se dijo, vamos a separar el tema de competencia económica, y eso va a ir a un órgano antimonopolios, y solo va a regular telecomunicaciones y radiodifusión en términos de objetivos, de normas, de coberturas, de frecuencias, de concesiones,
el órgano regulador que se llama Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Se acaba de integrar 5 personas que para mi gusto, para mi opinión, son perfiles técnicos, muy técnicos. Obviamente, pues están adscritos a la Coordinación de Transformación Digital, a la agencia, incluso varios de ellos cercanos a su actual titular, pero también quiero decirles que son personas que tienen trayectoria técnica. Y vale mucho eso en órganos colegiados. Aunque estén muy cercanos o muy directos, vale mucho la pena que sean perfiles más técnicos y no políticos los que se encarguen de vigilar a la radiodifusión en México y particularmente el tema de contenidos en estos sectores estratégicos, porque sus deliberaciones serán públicas. O sea, por más amarrados que puedan estar, la deliberación tiene que ser técnica y es pública, son transparentes y tienen que fundamentar sus decisiones como un órgano colegiado. Y este órgano es el que va a poner en práctica la nueva legislación. La reforma, pues, a la Ley de Telecomunicaciones y de Radiodifusión, que si ustedes la revisan, ha tenido un propósito fundamental: asegurar el derecho de Internet a toda la población en México. O sea, el principal objetivo fue cómo expandimos Internet en el país. ¿Cómo lo hacemos? Y pues surgieron varias estrategias en la reforma. La propia, en la que el Estado podrá incluso dar servicios de telecomunicaciones para uso comercial. La ley abre la posibilidad de que el Estado dé servicios de telecomunicaciones. Obviamente, si es para uso comercial y se entiende que a precios asequibles, para hacer competitivo y accesible a la gente los servicios de telefonía básica, telefonía móvil y por supuesto Internet, pues tendrá que hacerlo a las mismas condiciones que los particulares. Tendrá el Estado que participar en procesos de licitación y tendrá que pagar contraprestación por uso y espectro por uso y aprovechamiento de espectro y por supuesto derecho de ingreso al espectro. Si el Estado lo hace para funciones públicas y de gratuidad, el Estado puede asignarse directamente el espectro que quiera para cubrir aquellas zonas grises o zonas opacas que le llaman, donde las grandes operadores de telecomunicaciones no llegan o llegan mal, o incluso en sectores urbanos llegan a precios muy caros. El principal objetivo de la reforma fue ir a crear un nuevo modelo de relación entre el Estado y los operadores particulares en materia de Internet, para asegurar un conjunto de derechos fundamentales. El Internet, el derecho a Internet es el gran derecho habilitador de otros muchos derechos digitales, no solamente al entretenimiento, en donde los jóvenes se pueden ver reflejados. Bueno, pues sin Internet no hay Facebook, ni TikTok, ni Twitter, ni WhatsApp, ni todo lo que ahora conocemos. Tampoco hay telemedicina, ni teleeducación. Entonces era muy importante asegurar una real cobertura de Internet en el país, y ese es el gran objetivo con el que ella planteó la reforma sustantiva, la reforma de contenidos. Uno era reglamentar la nueva competencia reguladora conforme la desaparición del IFT, y la otra era dotar de nuevos contenidos a la legislación, y los dotó de nuevos contenidos. ¿Por qué? Porque incluso ahora a los operadores privados, a los operadores dominantes del servicio de telecomunicaciones, se les ofrecen descuentos en pago de espectro y pago de derechos según metas de cobertura social. Y esto es muy bueno porque pues no solamente lo pueden hacer los privados, también lo podrán hacer los públicos y los sociales. Incluso los públicos, por ejemplo, radiodifusoras educativas y culturales y radios universitarias, podrán tener derecho a compartir infraestructura, infraestructura de privados, que antes pues no se permitía.
o se permitía con precios muy elevados, porque imponían condiciones e imponían ciertas formas. Ahora, en tratándose de una obligación, pues se rige por el órgano regulador y vamos a ver si realmente pueden seguir imponiendo las condiciones o los pagos que imponían a pequeñas estaciones de radio o pequeñas estaciones de televisión, fueran públicas o privadas, las grandes infraestructuras en materia de telecomunicaciones o de radiodifusión. Entonces, por distintas vías, esta legislación planteó ensanchar Internet. Y digo por distintas vías porque también por primera vez hay la posibilidad de que pequeños operadores puedan acceder a espectro, incluso de experimentación. Y esta es una ventana muy importante porque es un camino para fortalecer a un sector que siempre estuvo invisibilizado, descuidado en las legislaciones. Y bueno, a mí una de las cosas que más me ha parecido importante es el fortalecimiento que tuvo la radiodifusión comunitaria, indígena, social y afromexicana. Porque yo digo que esa es la reforma más importante en términos de medios sociales y públicos. Porque por primera vez se le abrió realmente un porcentaje de comercialización a la radiodifusión social en México, que estaba muy castigada y que pues hacía inviable su operación frente a la radiodifusión comercial. Y esta fue una batalla muy importante que se dio en el Senado de la República por varias senadoras y senadores, y obviamente la propia radiodifusión comunitaria organizada, junto con la radiodifusión indígena, porque ahora se les abre un porcentaje para que puedan vender publicidad comercial. Y esta posibilidad ahora representa la posibilidad de hasta 3% del total de su programación. Debo decirles que acompaña a esta medida también una serie de obligaciones de transparencia en la composición accionaria, sobre todo de las concesiones sociales. Pues para que también, por otro lado, así como vamos a abrir la puerta de la viabilidad económica, atajemos también un proceso de simulación que ustedes saben que se está generando en estas radiodifusoras sociales, que luego terminan en manos incluso de grupos de radiodifusores comerciales. No sé si ustedes sepan que pues hay un grupo de radiodifusión comercial muy importante en el país que tiene concesiones sociales. Y luego hay una serie de organizaciones religiosas, no tengo nada en contra de la religión ni de las asociaciones religiosas, ¿sí? Dios me libre de hacer aquí una… pero simulando el manejo directo de muchas estaciones de radiodifusión bajo concesión social. Entonces, se abre la puerta de la publicidad, pero al mismo tiempo se generan obligaciones de transparencia, de informes y de composición accionaria, para saber realmente quién es quién en el manejo de esa radiodifusión. Y bueno, como ustedes saben, se amplió. A mí me hubiera gustado el deberá, ¿no? Y no el podrá en materia de presupuesto público para la radiodifusión social comunitaria, indígena y afromexicana. Pero del 1% que estaba, también en el podrá, pasamos hasta el 10%. Eso abre una ventana de posibilidad muy importante. ¿Para qué? Para que las agrupaciones, las redes, puedan pujar de manera colectiva en el presupuesto federal y decir, a ver, un momentito, dice la legislación que las entidades públicas podrán destinar del 1 al 10% de su presupuesto autorizado por el Congreso para
financiamiento de medios públicos. No dice solo publicidad, aguas. Porque reducirlo solo a publicidad es desconocer la naturaleza de los medios públicos y sociales en México. Primero, no han nacido para competir en el rating, porque esa no es su misión ni su función, ni tampoco para vivir solo de la publicidad comercial que termina atenazando líneas editoriales y comportamientos públicos. Pues el que paga manda aquí y en China, ¿no? No, es también para equipamiento, es también para digitalización, para modernización, para capacitación, no para nómina, pero sí para todo lo demás. Este 1 al 10% lo que hace, creo yo al final, una competencia real entre gobiernos municipales, gobiernos estatales y el propio gobierno federal, a ver quién da más. Porque luego se les llena la boca a muchos gobernantes hablando de medios públicos. Pero hechos son amores y no buenas razones, ¿no? Si a usted realmente la quiere su rector, se traduce en el presupuesto. Porque de discursos ya estamos hasta acá. Excepción hecha con Vicente López Portillo. Ahora, el capítulo de radiodifusión social, comunitaria, indígena, yo digo que fue el capítulo más interesante. Quitamos requisitos que no son, que eran farragosos para acreditar una concesión. La verdad, se facilitó, se hicieron las cosas más fáciles. Luego a la radiodifusión comunitaria se le da prioridad en el financiamiento presupuestal. Del 1 al 10, dice, tendrán preferencia la radiodifusión comunitaria, indígena y afro-mexicana, no la social. La social va en el paquete, pero prioritaria y preferentemente comunitaria, indígena y afro-mexicana. Bueno, los medios públicos habían perdido en la legislación, en el dictamen primero, un conjunto de principios, además de las defensorías de audiencia y los derechos de audiencia, habían perdido un conjunto de principios que están en la ley y que les son muy necesarios a quienes operan estos medios públicos, pues no solamente frente a sus audiencias, sino frente a sus propias autoridades, frente a los órganos a los que pertenecen, a las instituciones a las que pertenecen, a los gobiernos de los que son parte, y que son los principios editoriales de los medios públicos. Y yo creo que han quedado bien asentados. Esta fue una insistencia pues de ustedes, de la red, también de la red de radiovisoras educativas y culturales del país, de los defensores de las audiencias. Ahora mencionabas a una gran académica, investigadora de la comunicación social en México y una gran impulsora de los derechos de las audiencias y de los defensores, que es Beatriz Solís Ligré, de quien todos nosotros hemos abrevado. Ella ha sido como nuestra mamá, a todos los, ¿no? Es la mamá de los pollitos en este tema. Y por supuesto que ella fue una de las que dio una gran batalla para restituir estos principios editoriales de los medios públicos. Pero el otro gran tema fue el recuperar los derechos de las audiencias, porque estaban eliminados mediante una acción legislativa que, aunque la Corte invalidó, no rellenó, porque las acciones de inconstitucionalidad no legislan, solo califican de inválida una norma o no. En el caso de este tema, ni siquiera entraron al fondo, invalidaron toda la reforma por una cuestión de procedimiento legislativo. Entonces estaba en el aire, en el limbo, los derechos de las audiencias. ¿Cuánto tiempo llevamos? Bueno, perdón, pero yo quisiera mejor dejar a las preguntas, todas las preguntas que ustedes tengan sobre la ley, yo estoy listo para contestarlas, para que sea más fructífero y provechoso el diálogo. Yo solo estoy aquí dando pequeños elementos de esta reforma, que es una actualización de la ley, conservó el 70% del anterior, pero lo que incorporó nuevo fue muy importante. Bueno, entonces les decía de
de los derechos de las audiencias y se mantuvieron disposiciones de la legislación del 2013, 2012. Se han advertido una serie de mentiras, de descalificaciones, de magnificaciones, de que cómo es posible que el Estado tenga para sí una facultad de suspender temporal y parcialmente transmisiones o programas de radiodifusión, de radio o de televisión, cuando en realidad esta facultad pues viene desde la ley del 2012, o sea, esto se ha mantenido desde siempre, incluso a lo largo de todas las legislaciones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones, porque pues, es una facultad esencial del Estado, a través de un mecanismo como este, asegurar el cumplimiento de los derechos de las audiencias, pues si no se van a reír de nosotros los grandes operadores de la televisión comercial en nuestro país o de la radiodifusión comercial en nuestro país, pues se van a reír de nosotros si no hay un mecanismo que realmente obligue a su cumplimiento. Además, aquí se creó cierta polémica porque efectivamente se había evitado en la redacción, se le había eliminado, previo apercibimiento y mediante una acción precautoria. Nosotros restituimos previo apercibimiento y si no lo atendían, se inicia un procedimiento administrativo y luego viene una resolución. La redacción original del dictamen sí venía, vámonos, como es, ¿no? Pues claro que levantó una polvareda. Yo creo que esta parte de los derechos de las audiencias fue muy importante, porque cada vez estamos viendo con más frecuencia cómo en los medios de comunicación, no se diga en las redes sociales, que no están incluidas en esta materia porque no es la ley objeto, no es la ley sustancial. Yo creo que vamos a tener que hacer una ley en materia de plataformas digitales, yo eso estoy absolutamente convencido. Y sé que vamos a ir a una polémica brutal como la que fuimos hace 30 años cuando empezamos a decir que los medios de comunicación debían ser regulados y nos van a acusar de todo, pero es necesaria una legislación en materia de inclusión digital porque esas plataformas, incluso de carácter transnacional, están poniendo en jaque pues no solamente una visión de la vida, de la democracia, de la justicia, de la convivencia, de la educación misma, ¿no? Están poniendo en jaque un conjunto de valores y de identidades. Y desde centros de operación totalmente desligados a nuestras naciones, a nuestros países, y por supuesto que debe haber una regulación y debe haber una ley que establezca reglas muy claras de esa operación y de ese funcionamiento. De lo contrario, pues esto va a ser una locura. Creo que junto con una ley de inclusión digital que regule plataformas, debe venir una ley, y no junto con ella, sino separada, que oriente el uso de la inteligencia artificial. México se está retrasando en estas dos cuestiones, nada más por evitar la polémica, pero esa polémica hay que enfrentarla porque son dos fenómenos que si no se conducen correctamente, se pueden revertir contra el propio ciudadano en términos de sus propias libertades. Bien, los derechos de las audiencias era fundamental por el abuso que constantemente hay en los contenidos noticiosos e informativos. Y yo creo que este es el gran, vamos a decir, orgullo que tiene la presidenta de decir, bueno, nosotros restituimos no solamente los derechos de las audiencias, los llevamos más allá y les garantizamos a un verdadero defensor. A mí me parece que la reforma fue buena. Insisto, yo siempre he buscado que en esta materia el órgano regulador sea lo más independiente de los poderes constituidos, que esa autonomía sí valía la pena mantenerla, ¿sí? Como la del acceso a la información.
porque además no todas las autonomías yo las defiendo, ¿eh? Bueno, ni siquiera hago de estas autonomías así como la panacea, ¿eh? Porque luego también, autónomos de quién, ¿no? Y el gran problema fue ese, que estas autonomías pues terminaron siendo autonomías con relación al Ejecutivo Federal, pero no con relación a los grandes intereses monopólicos de la radio, la televisión y las telecomunicaciones, pues la mayoría de los comisionados eran correas de transmisión o de Slim, o de Azcárraga, o de Salinas Pliego, y muchas de sus decisiones estuvieron planteadas en tenor de sus intereses, pero no por eso había que quitar el concepto autonomía. ¿Por qué? Porque en todo caso había que regular una mejor elección de comisionados y muchas mejores reglas para evitar el conflicto de intereses. Pero pues ya eso es pasado. A lo mejor esta es una de las decisiones que más adelante se rectifican y se corrigen, tanto en acceso a la información como en materia de revisión de telecomunicaciones, porque son sectores estratégicos no solo para la economía, para el equilibrio de poderes, el contrapeso de poderes y la garantía de derechos fundamentales de los ciudadanos. Yo creo en eso, absolutamente. Bueno, con todo y esa limitación constitucional, creo que tenemos una mejor ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión en aspectos que le faltaron a la anterior, en aspectos más sociales, que no quisieron nunca avanzar más en radio comunitaria, en revisión comunitaria, en revisión indígena, que ahora se incorporó. Esas cuestiones que eran tan sencillas y además tan importantes de comprender, nunca fueron comprendidas, quedaron un poco excluidas, ¿no? Ahora han tomado una real dimensión y, por supuesto, pues todas las posibilidades que hoy tenemos para expandir Internet. Así que bueno, yo aquí la dejo, esta primera parte, y a sus órdenes para cualquier pregunta o comentario que quieran hacer en torno de esta nueva legislación. Muchas gracias. Internet, Telecom y Radiodifusión, los nuevos derechos. Agradecemos la participación del senador Javier Corral Jurado. Ahora pasamos, senador, si nos permite, a esta parte de preguntas y respuestas. Se han dispuesto en la sala micrófonos para ello. Vamos a empezar ahí atrás, ¿sí? Y después pasamos a esta parte aquí adelante. Adelante, por favor, sí. Buenos días. Soy Felipe Padilla. Tengo algunos pocos años en radio y televisión. Sí. Cuento con una experiencia como de 39 años en esto, instalando ya más de 300 estaciones del radio, tanto en países árabes como en México. Mi pregunta va en el sentido de la radio digital. El gobierno ha dicho múltiples ocasiones que está apoyando la radiodifusión digital. Mi pregunta sería si a la televisión se le apoyó incluso con cajas convertidoras que le llamaban en ese tiempo para la transición digital. ¿Qué se está haciendo, cómo están apoyando a la radiodifusión para que vayan hacia el mundo digital? La realidad en este momento es que si usted va a cualquier tienda, ninguna tienda en el país tiene un receptor de radio digital. Y dicen, lo que dicen todas las veces que les he preguntado a la gente, incluso la empresa misma que vende el sistema digital, dicen, es que los vendemos por internet. O sea, ¿cuántas personas en el país tienen acceso a comprar un receptor digital por internet? ¿Y a cuántas les interesa? Entonces, ¿cómo está apoyando el gobierno para que en el caso de las radiodifusoras universitarias, que siempre padecen de presupuesto, de hecho mi plática se basa en eso va a ser mañana, ¿cómo una radiodifusora universitaria va a disponer de su presupuesto 1.200.000 pesos para convertirla digital en el mejor de los casos, para que nadie la escuche? ¿De qué manera nos va a ayudar o qué plan tienen para que el gobierno apoye a las radiodifusoras de tener radioescuchas en la parte digital? Muy bien. Bueno, primero, muchas gracias, senador, no solamente por acompañarnos hoy, sino por toda su intervención, porque efectivamente entre el dictamen original y la modificación de ley que tuvimos hay una diferencia muy grande que se agradece su labor y se agradece que se haya avanzado.
Yo la verdad es que comparto con usted el tema de que la desaparición del IFT fue muy desafortunada, y cuando lo escucho hablar sobre la moderación de contenidos o la regulación de plataformas, pienso que un órgano autónomo hubiese dado mucha más certeza para meternos a ese tipo de temas, que al cruzar con libertad de expresión, pues siempre pueden dar tentación a intervenciones indebidas por parte de los gobiernos, y que también por eso es muy importante que haya un órgano autónomo. Considerando que la autonomía del regulador era tan importante, por eso creo que el cómo quedó establecida la comisión reguladora, pues se volvía el punto toral para saber si esta ley podía rescatarse como mejor, en virtud sí de la atención a las coberturas sociales, a las comunitarias, pero sopesándola con la pérdida de autonomía, pues es que ya no sé. Pero volviendo a la comisión reguladora, no me quedó claro por qué prefirieron un desconcentrado a un descentralizado, si un desconcentrado tiene menos autonomía aún que un descentralizado. Después me parece que el que se hayan perdido los exámenes para los comisionados también fue un retroceso, porque esos perfiles técnicos lo demostraban en un examen ante una comisión de técnicos también, ¿no? Y ahora pues son perfiles técnicos, pero la autonomía otra vez se ve comprometida. Por otra parte, lo de los derechos de las audiencias, claro que lo celebro, pero desde la perspectiva en la que estoy hoy, o sea, de la camiseta que traigo, pues es como radio. Entonces las defensorías son más bien una obligación para nosotros, somos sujetos obligados. Y por supuesto que desde mi punto de vista estoy de acuerdísimo con los derechos de las audiencias, pero eso no significa un avance para las radios ni públicas ni universitarias, porque más bien es una obligación que tenemos, que está muy bien, debemos tener ética, pero no dejamos de ser sujetos obligados. Yo creo que sí fuimos los grandes olvidados, porque realmente el asunto de recuperar los principios es importante, pero más allá de recuperar los principios es cómo hacerlos efectivos, porque mi posición es que debería haber una separación entre el concesionario y el operador. La mayoría de los que estamos aquí operamos concesiones de otros, es decir, las radios operan concesiones de universidades, los medios públicos, por ejemplo, Radio Educación opera concesiones de Secretaría de Cultura. Si hiciéramos esa diferencia entre el concesionario y el operador, y el concesionario fuera el obligado, es decir, termina siendo el Estado o la universidad la obligada a proporcionar tecnología, recursos, ciertos porcentajes de presupuesto, tal vez podríamos avanzar, porque si seguimos siendo los sujetos obligados, como en la anterior ley, que estábamos obligados por el artículo 86 a demostrar autonomía técnica, financiera, acceso… Rendición de cuentas, transparencia, todo. Pero somos los obligados, y al mismo tiempo, si no tenemos el soporte del concesionario, ya sea el Estado mexicano o llámese la universidad pública, pues quedamos entrampados, queremos cumplir, pero ¿cómo? Entonces yo creo que hacer una diferencia de este tipo podría ir ayudando, me parece. Y sí me gustaría saber por qué quedó la comisión reguladora como desconcentrada. La verdad es que eso sí me interesa, y por qué desaparecieron los exámenes. Sería bien, todo. bueno, ¿hay alguien más? Sí, por favor. Sí. ¿Quién primero, yo? Gracias. Sí. Bueno, antes que nada, senador, muchísimas gracias. Le reitero que es muy importante la presencia en la Red de Radios Universitarias de México, que a propósito está cumpliendo su primera década. Es una red de buena voluntad, totalmente. Y bueno, hace poco nos vimos justo en estos conversatorios en el Senado de la República, justo con 4 propuestas muy claras, muy contundentes. Pero coincido totalmente con la doctora Adriana Solórzano. A ver, por un lado, a las universidades, a las instituciones, nos piden tener una independencia, una autonomía financiera. Y, por supuesto, antes del artículo 86 teníamos que cumplir con todos estos lineamientos de mecanismos claros de transparencia, Consejo Ciudadano. Pero si nosotros dependemos de este presupuesto de las universidades, ¿cómo podemos cumplir con la ley? ¿Cómo podemos asegurar que tengamos esa
financiación simplemente para la operatividad. Hay estaciones de radio que llevan años con el mismo presupuesto, que únicamente funciona, digamos, para parchar los equipos. Nosotros estamos en completa disposición de cumplir con la ley y creo que los medios universitarios, los medios públicos, somos los principales referentes en que tenemos defensorías de las audiencias, consejos ciudadanos y además, bien importante, los medios universitarios no somos medios escolares. Somos una extensión formativa, por supuesto, pero somos ese puente entre la investigación, la radio para los problemas de incidencia social, para la ciudadanía. Entonces, resulta un poco paradójico el tener que cumplir pues con la ley, pero no tenemos un presupuesto asegurado. Definitivamente no tenemos un presupuesto asegurado. Entonces, ¿cómo podemos contender con ello? ¿No? Y muchísimas gracias, le reitero el agradecimiento y que es el primero de muchos encuentros más. Es importante que la radio universitaria sea visibilizada, que se apuntale también en la ley, porque tenemos concesiones públicas, algunas sociales, y es importante visibilizar la labor de la radio universitaria. Insisto, lo conocí desde que era estudiante, desde este duopolio televisivo de Ley Televisa, Ley TV Azteca, con nuestra querida Betty Solís, y apoyo su trabajo, apoyo todo lo que están haciendo, pero hay mucho más esfuerzos y más cosas por realizar. Claro que sí. Adelante. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es muy sencilla, usted que tiene información de primera mano, más o menos cómo va el reglamento interior, porque comenzó a operar la CRT el viernes pasado y seguimos sin saber nada del reglamento interior. Sí, yo iba a hablar de eso ahora, porque muchas de las respuestas que tengo pues tienen que ver con la reglamentación. Incluso dejamos a temas reglamentarios varios asuntos que se insistía en que estuvieran en la ley. Incluso yo dije que era mejor reglamentario porque algunos son muy dinámicos y tiene que ver con ir haciendo lineamientos y reglamentos a la realidad de un fenómeno no solamente tecnológico, sino económico, que tiene altas y bajas. Pero bueno, ahorita lo comentamos. Entonces, hasta ahí, ¿verdad? ¿Alguien más ya no? Ah. Senador, sí. Perdón. Realmente los medios públicos, como dice Sandy, es correcto. Nosotros nos dejan nada más bajo una condición política que si quiere o no quiere el gobernante aportarnos a los medios públicos para reequipar nuestros medios. Y yo siento que deberían, y lo ha propuesto Sandy, lo hemos propuesto de que los medios públicos no nada más deberíamos ser sujetos de patrocinios, sino también nos deben dar una ventanita pequeña para que podamos tener ingresos propios también. Es un largo pleito que se ha venido, o larga propuesta que se ha venido ventilando, senador. ¿No lo han considerado ustedes sí, o lo consideraron bien ahora en la realización de los foros? Sí. Bien, pues creo que son varias preguntas, todas muy interesantes. Mande. Bueno, con esta cerramos. ¿Qué tal? Buenos días a todos, senador. Muchas gracias con mucho gusto por este tiempo. Y quería aprovechar, cerrando su exposición o cerrando esta charla, tocaba el tema de la regulación de plataformas. Creo que uno de los retos principales que repercuten a la industria de la radiodifusión, llámense radiodifusiones para uso social, público, comercial, es precisamente esta desproporcionalidad en cuanto a la competencia con medios digitales. De primera mano y con el acceso a la información que ustedes tienen, ¿es un tema prioritario en la agenda del legislativo el ya incluir alguna regulación al respecto? Bien. En estricto sentido, yo no advierto que haya un esfuerzo organizado o técnico para entrarle a un tema así. Hay preocupación por el fenómeno de injerencia y sobre todo por un fenómeno que ya ha tenido en algunos países expresiones un tanto
pues no dramáticas, pero sí riesgosas, delicadas. El caso brasileño, por ejemplo, en donde un juez determina que la plataforma X de Elon Musk ha difundido y promovido cuentas que fomentan el odio, la discriminación, el racismo, incluso el fascismo, y dice el juez que esas cuentas deben ser eliminadas de la plataforma X. Musk dice que a él no lo va a regular un juez de Río de Janeiro, que no lo regulan ni los de Washington, menos los de Río de Janeiro. Y entonces dice, pues aquí no quito nada. Y el presidente Lula dice, ah, ¿no quita usted nada? Ah, pues entonces yo le voy a cancelar a usted los permisos de transmisión satelital en Brasil. Y bloquea las señales. Y a las 24 horas, Musk va tras los filters, eliminadas las cuentas que fomentaban el racismo. Ese es un fenómeno real que está pasando en muchos de nuestros países. Esa realidad no está regulada. Acá, por ejemplo, ustedes recordarán que la iniciativa original y el dictamen original tenía una muy mala redacción en este tema. Por ahí empezó la polémica, porque en primer lugar dijimos, bueno, ¿y qué tiene que estar haciendo aquí lo de las plataformas digitales? Si esta es una ley de radiodifusión y telecomunicaciones, esto no es de servicios digitales. Mi primera reacción fue, ese artículo sáquenlo porque no es materia de esta ley, ¿no? No, pero pero el fenómeno de convergencia tecnológica es otro. La imbricación es una realidad tecnológica, pero con leyes separadas en esa materia. Bueno, ¿qué es lo que realmente quería ese artículo? Reproducir en la ley de telecomunicaciones lo que ya dice la ley del IVA, pero en materia fiscal. Pues cuando incumplen obligaciones fiscales, pues claro que yo te llamo a ti, oye, ¿no me estás pagando? Haces lo que quieres y luego no pagas impuestos. No, ya con Salinas Pliego tenemos, como para todo agregarle a Elon Musk, ¿no? Ya es mucho, ¿no? Ya sería mucho. Y entonces, ese tema, tarde que temprano tiene que regularse. En el debate, en los conversatorios, yo dije, miren, aquí se abrió una discusión muy interesante. Yo agarré la palabra, ¿no? Dije, el Congreso mexicano tiene que establecer ya un plan de trabajo, incluso una comisión, pues de hecho la tiene, Derechos Digitales, la preside Luis Donaldo Colosio. Pero todavía no le vemos método a eso. Pero México necesita una ley de inclusión digital para prever este fenómeno. Que no es tanto de contenidos, o no es solo de contenidos, ¿sí? Es de derechos y obligaciones frente a sus propios usuarios, frente a sus destinatarios. No es en relación entre operadores y Estado. Porque si vamos a colocar ahí la discusión, no, pues ya nos metimos en un problema. La naturaleza del poder es ser poder. Sea de Morena, del PAN, del PRI o del PRD o de quien sea. Y es lo que yo siempre dije en materia del órgano autónomo. No, espérense, porque el poder siempre quiere ser una afirmación de poder. Y tiene que haber siempre una limitación, un contrapeso, un equilibrio, porque si no esto se desboca, ¿no? La condición humana es tremenda. Y con poder, y luego con todo el poder, cuidado, porque entonces ahí hay que... Entonces no creo que sea así como una prioridad del Congreso, pero sí lo es de la Presidenta de la República. Ella incluso por su propia formación está pensando en el fenómeno digital, pues no solamente para la simplificación administrativa o para la transformación aduanera o para mejorar el amparo, ¿no? Todo esto que tiene que ver con el amparo electrónico y el amparo digital, pues es parte de una visión en general.
obviamente está centrada también en el fenómeno de las plataformas digitales y debe venir un esfuerzo legislativo. En América Latina ya hay expositores muy interesantes de por dónde debe ser esta regulación. Una regulación más orientadora, más que encauce, que restrinja, pero que encauce obligaciones y derechos, ¿no? Entonces yo sí creo en eso. Y empecé por este tema porque yo quise detonar ese debate en los conversatorios. Ninguna ley va a plantear específicamente un presupuesto para esto o para aquello. Lo que sí puede establecer es los recursos que del espectro obtiene el Estado, para qué usos puede tener. Y esta legislación, a propósito de ventanita, lo propone para que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones pueda definir hacia dónde va a llevar no solamente los ingresos por pago de derechos o por uso y explotación del espectro o multas que venían constituyendo este fideicomiso muy importante, pero solo para ampliación de coberturas. Ahora tiene que ser para todo. Yo le he insistido mucho, tanto a Pepe Merino como a Norma Solano, y me dijeron, a ver, si no tenemos ahorita la fórmula de cómo debe de ser este fondo universal para promover contenidos en medios públicos, no solo cinematográficos o documentales, sino contenidos de todo índole. ¿Qué debemos de crear? ¿Qué tipo de mecanismo debemos crear? Entonces dijimos, dejemos abierta la posibilidad para que el órgano… ¿Qué pasó? ¿Eh? Ah. Por eso… No, dije, pues me callo, si no quieren, pues me callo, no hay ningún problema. Ya se me fue la onda. Entonces, muy importante lo que va a hacer la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones en este fondo, que debe incluir, yo digo, a medios públicos, lo digo sinceramente, pero no les puede garantizar la ley ningún presupuesto a ningún medio público. Y lo digo como es. Cuando una institución pública le pide al Estado una concesión, ahí hay un plan de financiamiento y hay un plan de sustentabilidad económica. Luego se les olvida ya una vez que les dan la concesión. ¿Para qué piden las universidades concesiones de radio si luego después no las van a poder sostener y darle viabilidad? ¿Para qué los gobiernos de los estados quieren tener un sistema de televisión o de radio y televisión si luego no los van a poder sostener? Bueno, a mí me parece que esa es una de las funciones más importantes de una comisión reguladora de telecomunicaciones. Lo digo como es, ¿qué? Vigilar los objetivos de la ley y vigilar que los concesionarios, sean de uso comercial, sean de uso social, sean de uso privado, público, cumplan con sus títulos de concesión y obliguen a las instituciones a cumplir con sus coberturas y sus audiencias. Y esa es la labor que por ejemplo, yo le he comentado. Ahí está Norma Solano, que tiene una gran trayectoria, es la presidenta ahora de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Y ahí ellos tienen mucha sensibilidad en estos temas. Fíjense, los comisionados del IFT, pues andaban en el mundo de Slim, de Azcárraga, de Larrea, de Salinas Pliego y todo eso, ¿no? Pues un órgano, una autonomía más de élites, ¿no? Acá hay más sensibilidad a estos temas, porque es el flanco social que se quiere privilegiar. Entonces, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones es la que se encarga de hacer valer los objetivos de la ley.
y la vigilancia de la operación y funcionamiento del sistema de radiodifusión y de telecomunicaciones. Y tienen que empezar por hacer cumplir a las instituciones las obligaciones con las que pidieron el título de concesión. Eso es muy importante que lo hagan. ¿Y por qué? Porque los presupuestos deben tener una actualización. No se trata de que la ley diga, pues miren, ¿saben qué? Ahora les vamos a abrir el 10% de la programación a los medios públicos para que vendan publicidad comercial. Esta ha sido una de las grandes discusiones de siempre. Yo siempre he estado del lado de abrir hasta un 5% del total de la programación para publicidad comercial a medios públicos. Nada más que esa batalla la he perdido con el PAN, con el PRI y ahora con Morena también. ¿Por qué? Porque también la correlación de fuerzas en este tema es fuerte, la presión de los concesionarios privados es muy fuerte. La CIRT, este es uno de los temas que los levanta. Bueno, pero también es cierto un argumento en el que puede llevar o puede llegar a desnaturalizar la función de los medios públicos la competencia por el mercado publicitario. Y yo sí he visto a lo largo de mi experiencia en este tema, yo duré muchos años metido en el tema de radio, televisión y telecomunicaciones, yo duré como 20 años en el Congreso mexicano, yo sabía entonces muchas de esas cosas, ahora pues ya por encimita, pero mi experiencia es que efectivamente en América Latina el régimen de comercialización de medios públicos los llevó en mucho a desnaturalizar su función y un poco a hacer lo que son los privados. Entonces, esa parte, yo digo, está bien, no siento que es de vida o muerte para dar esas batallas. La batalla que sí tenemos que dar es que el nuevo regulador obligue al cumplimiento de los planes de concesión de todas las instituciones públicas sobre las emisoras de las que están encargadas. Y eso lo da la ley. Si ustedes leen la legislación como quedó en este tema, se van a dar cuenta que hay muchas ventanas que se dejaron, ahora lo puedo decir porque ya está aprobada, ¿no? Si lo hubiera dicho antes, iban y me cerraban todas las ventanas, pero están abiertas las ventanas para lo que yo estoy hablando. ¿Por qué desconcentrado y no descentralizado? Porque siempre se quiso tener este tema en la Agencia de Transformación Digital y no directamente del Ejecutivo Federal, no directamente de la Presidencia de la República. Se hizo para que estuviera la cabeza de este sector, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, porque está vinculado este proceso al proceso de digitalización del país, no nada más del gobierno, del país, en muchos de sus procesos. Y para que tuviera esa coordinación sectorial. Ustedes saben que los descentralizados van directamente al Poder Ejecutivo Federal, directamente a la Presidencia de la República. Y ella, la verdad es que en ese tema no quería tener una dependencia directa de estos 5 comisionados, sino primero la Secretaría y luego ella. ¿Por qué? Porque al final del día ella firmará los títulos de concesión. Al final del día, el secretario, que es el de la agencia, y la Presidenta de la República. Yo no estoy tan desacuerdo en que este tema esté vinculado a una secretaría que tiene a su cargo los procesos de transformación digital y los procesos tecnológicos y de innovación tecnológica. Como antes estuvo adscrita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en términos de esa otra infraestructura, ¿no? Porque esta agencia de transformación digital sí tiene como uno de sus grandes objetivos el desplegar en términos reales el derecho al Internet. Y ahí lo traen clavado y la ley tiene, la reforma tiene ese gran objetivo. Ahora bien, en este tema de la radio digital, pues yo digo que lo más importante es lo que estamos comentando. Si ustedes van a hacer una expansión de Internet en el país y van a asegurar una cobertura en todo el país de Internet, pues están asegurando la transmisión digital. Pero hay que tener cuidado con que a lo digital también le llamemos radiodifusión,
porque en estricto sentido no lo es. Y ahí es donde a veces tenemos una confusión de lo que directamente se radiodifunde por manejo de espectro a lo que se hace por protocolo de Internet. Ya ese es un valor agregado del derecho a Internet. Garantizar el derecho a Internet, pues es garantizar el acceso a una multiplicidad de opciones digitales, no solamente de radio, sino también de video, de imagen y de datos. A las estaciones digitales que tampoco tuvieron mucho éxito. Yo pensé que se llamaba a la difusión por Internet. Bueno, la verdad es que la radiodifusión digital en México no tuvo mucho éxito, como no lo tuvo en el mundo. Se pensó, se sobrevaloró que iba a ser esa la gran palanca o el gran, la gran revolución, y terminó siéndolo el streaming. Esa es la realidad. Por la misma imbricación, porque en una plataforma tienes multiplicidad de servicios y tú vas a una plataforma que te brinda una multiplicidad de servicios y no solamente a una tecnología que te brinda uno solo, por más potente y multiplicador que pueda ser. Nos fuimos con la finta de que podía haber 1800 frecuencias de radiodifusión digital. Bueno, ya desde esa misma perspectiva, ya nos dividimos el auditorio entre 1800 posibilidades. Pues por eso yo creo que no funcionó. Pero no funcionó ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Esa es mi modesta opinión. Por eso también ya no tuvo el empuje. Ahora sí ya sé a lo que se refieren. A la banda L, en donde está la radiodifusión digital. ¿Es así, ingeniero Padilla? No, me refería a... Ok. Pues sí, eso es. La verdad es que no tuvo el éxito que se esperaba. Ahora, había otra pregunta aquí con relación al reglamento. Ahí está el reto de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. La ley sí generó bases para que esa reglamentación sea una reglamentación primero incluyente, participativa y con criterios técnicos. Primero restituimos la consulta, que como ustedes saben se había eliminado del dictamen original para todo, no solamente para la definición de los lineamientos, sino incluso para el plan anual de licitación de espectro, de frecuencias. Se había eliminado. Se restituyó para que cada uno de los operadores o de los agentes de la radiodifusión pudieran aportar nuevas necesidades de espectro en lo que detentan como planes futuros, igual en telecomunicaciones, en satélites. Se restituyó la consulta pública para estos efectos, pero también se dieron bases de cómo debe ser el acceso para pequeños operadores, el tema de descuentos. O sea, hay muchos asuntos. Por ejemplo, los criterios editoriales. Dice, nos imponen la obligación de suficiencia presupuestal y de autonomía editorial y de esto. Bueno, uno de los grandes temas del órgano regulador es cómo descifrar, primero, derechos de las audiencias. ¿Cómo vamos a interpretar, ejecutar y sancionar lo que es información de opinión? Un tema nada sencillo. Bueno, debe haber una serie de criterios y de lineamientos que orienten cómo ejercer los derechos de estas audiencias en función de estos principios. Y también cómo se va a desarrollar los principios de los medios públicos. Y ahí el órgano regulador tiene una tarea muy importante. A través de reglamentar esta suficiencia presupuestaria, ahí está la primera posibilidad en la que puede influir para que los medios públicos realmente se les dote de recursos suficientes. O sea, es una actividad en muchos sentidos reglamentaria
y de lineamientos del propio órgano regulador. Lo interesante es que ustedes van a poder participar como medio o como red. Obviamente como red pues tienen más fuerza, más fortaleza, ¿no? Hay una interlocución, hay una articulación de su postura. ¿Para qué? Para que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones saque lineamientos a las instituciones públicas sobre el tema de suficiencia presupuestal. Son las ventanas que necesitamos aprovechar en esta etapa. A ver, sería un contrasentido. No se podría entender nunca que en el segundo piso de la cuarta transformación los medios públicos no tuvieran el impulso que requieren en términos de recursos suficientes. O sea, sería imposible, porque medios públicos no solamente son los que detenta el gobierno federal, medios públicos son los que están en manos de los municipios, de los gobiernos de los estados, de las universidades públicas de México. ¿Sí? ¿La red es híbrida? ¿Tiene sociales y públicos? ¿Sí? ¿Y privados? No. Sí, pero son sociales. Sí, porque las universidades públicas tienen, las privadas tienen concesión social. Sí. No, porque luego a veces hay radios independientes ahí pero que tengan. Tenemos miembros honorarios como AMARC, como Radio Educación, Canal del. Ah, tienen AMARC. Sí, como miembros honorarios. Ah, muy bien. Pues eso está muy bien, están muy bien organizados. Eso es lo que hay que hacer. Revolucionarios del mundo unidos, ¿no? O sea, no, la verdad, la verdad sí, ¿no? Porque pues, solamente así es como vamos a poder sacar las cosas. Miren, en esa batalla, obviamente mientras yo esté en el Senado, cuenten conmigo para todo. Incluso yo los acompaño cuando vayan a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Yo voy con ustedes para que no les vayan a explicar de otra manera la ley. Yo les digo cómo sí era. Bueno, hasta luego. Muy bien, concluye la conferencia de Internet, Telecom y Radiodifusión, los nuevos derechos a cargo del senador de la República, Javier Corral Jurado. Le voy a pedir, por favor, senador, que nos permita un segundo. Se le va a hacer entrega de reconocimiento de participación en este 10º encuentro de la red de radios universitarios. Se las entrega la maestra Marcela Fernández, presidente de la RUM, el maestro Luis Ernesto Reyes, maestro Vicente, por favor, si nos acompaña, y el maestro Vicente Rey López Portillo Tostado, nuestro ex rector. Le tocó iniciar el nuevo siglo, el nuevo milenio en el rectorado de nuestra institución. Gracias. ¿Me vas a decir, por favor, vente aquí en medio? Sí, en medio, por favor. Qué padre que estás aquí. Miren, déjenme mostrar. Concluye de esta manera la quinta actividad del 10º encuentro de la Red de Radios Universitarias de México, uniendo voluntades, enlazando voces, proponiendo ideas. Agradecemos la presencia del senador Javier Corral Jurado.